Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, una nueva fecha de la conmemoración de la peregrinación, la gran peregrinación a la casa de Dios, el templo, el primer templo construido por Adán en la tierra para adorar a Dios en un lugar humilde, en un lugar árido, desértico, donde no crece ninguna planta, donde es un lugar realmente que nadie elegiría para vivir. Dios ha ordenado establecer su casa allí y que los hombres acudan de todas partes del mundo para recordarlo, para unirse, para fortalecerse, para seguir los pasos de los profetas, de Abraham, de Noé, de Adán, de Moisés, de Jesús, de Muhammad, de todos los mensajeros, para la felicidad de cada individuo y de la sociedad y de los pueblos. Y realmente cada año somos testigos que acuden a este llamado de Dios millones de personas de todas las razas, de todas las clases, de todos los continentes, de ambos sexos, grandes, ancianos, jóvenes, de todas partes del mundo, de lejos, de cerca, de la región, de los confines de los mares, acuden a cumplir con el precepto de Dios, y dicha obediencia, que se mantiene a través de los siglos intacta y creciente, es una muestra milagrosa del poderío de Dios, que es quien convoca. Cualquier persona que convoque algo semejante, basándose en su sola fuerza, poder natural, jamás podría llegar a producir semejante reacción en el mundo mantenida durante siglos. Y este ritual, y este recuerdo, y esta obediencia a Dios, que debería ser un medio excelente, extraordinario para la unión, para la fuerza, la dignidad, la liberación y la enseñanza y el ejemplo y la conducción para el resto de la humanidad, para dar a conocer a Dios, para dar a conocer a los profetas, para dar a conocer los signos de Dios, para traer paz, seguridad y felicidad al mundo, hoy está de luto, porque en los últimos años hemos sido testigos de muchas muertes y de acciones dudosas o a veces certeras que muestran que ha habido una enorme negligencia, o incluso, como dijo el líder de la República Islámica y de la Revolución Islámica, a veces por algunos expertos que han investigado los temas, denuncian que hubo intencionalidad de parte del gobierno de Arabia Saudita de convertir esta gran celebración en un lugar de luto y un lugar que, lejos de la dignidad y la muestra de adoración para todos, se ha convertido en un lugar de vergüenza y un lugar en que todos los años se esperan malas noticias, catástrofes, accidentes, muertes. De modo que este año también una parte de la comunidad islámica mundial se ve privada, se les cierra el camino, algo que es muy grave en las leyes del Corán. Aquellos que cierran el camino de Dios, lo hacen dificultoso, tortuoso, tienen, ganan la ira de Dios. Este año el líder está denunciando a viva voz esa opresión que sufre el pueblo, en este caso el sector de la comunidad islámica o un sector, acerca de las posibilidades de hacer el Hajj, que les son vedadas, que está prohibido para ellos. Por eso, realmente este año somos testigos de una gran denuncia que hizo el líder de la revolución, el verdadero líder del Islam, hoy visible, representante del imam oculto, y que realmente debe llevar a la reflexión a todos los musulmanes de cuáles son los problemas que está enfrentando la comunidad. Y el sentido del Hajj es el despertar de los musulmanes y el tomar conciencia de su estado y de que aquello que le impide,
su liberación, su desarrollo, su perfeccionamiento como comunidad. Inshallah que Dios bendiga a todos los peregrinos. Ojalá que Dios nos otorgue la recompensa a los peregrinos. Ojalá que podamos ir a la Meca, inshallah, liberada de todo tagut, de toda opresión. E inshallah que pronto también la liberación de Meca está acompañada por la liberación de Palestina, de Yemen, de Irak, Siria y de todos los lugares donde es atacado el Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.